En Agricultura, Isabel Pla nos invita a abordar la participación de mujeres en espacios de poder en nuestra sociedad, el mundo público y privado, política, poderes del Estado, empresas y gremios. Toda una interesante conversación de día domingo. Isabel Pla nos invita a Poder Positivo. ¿Cómo están? Domingo 8 de enero y en Radio Agricultura partimos con Poder Positivo para conversar desde todos los ángulos sobre el poder. Les mando un saludo muy cariñoso a todas las amigas y amigos que se están conectando desde todo Chile gracias a la red, a la extensa red de emisoras de Radio Agricultura desde el norte hasta el sur. O a quienes se están conectando a través de radioagricultura.cl, si están viéndonos desde su notebook, o a través del canal Agricultura TV en YouTube. Les recuerdo que pueden seguirnos, comentar, criticar, mandar mensajes a través de las cuentas de Radio Agricultura en redes sociales. En Twitter somos @agriculturafm y en Instagram Radio Agricultura. Hoy tenemos un programa especial para mirar cómo viene el 2023. Vamos a conversar con dos observadoras de la coyuntura política y económica muy reconocidas, especialmente en esta radio, sobre las proyecciones para el año que se inició hace apenas una semana. Tenemos 12 meses, 11 meses y medio por delante. Le doy la bienvenida a doña Rosario Moreno Concha, periodista y escritora, licenciada en Comunicación Social y en Historia de la Universidad Católica de Chile, profesora de la UDD. No, eso ya no. Ah, ya no, no, ya. Chuta, eso ya. está atrasado. En LinkedIn hay que ponerlo No. al día. Sí. Igual quiero. Estoy muy full LinkedIn además. Ah, no. Ya. De la Universidad Católica y conductora de La Otra Cara en Radio Agricultura. Eso sí que es cierto, porque te escuché clarita a ti y a tu invitada, que después nos vas a conversar sobre eso esta mañana. Y muy bienvenida doña Michelle Lavecit, economista de la Universidad Católica, máster en economía en la misma universidad, economista jefe de la consultora Dominus Capital, directora de varias empresas, columnista de La Tercera y hasta hace muy poco conductora del programa diario Enfoque Económico. Yo al menos te he echado muchísimo de menos, ¿ya? Mis viernes son distintos, ya no tenemos incorrectas. Pero ya no estamos incorrectas, exacto, pero aquí podemos ser incorrectas también. Muy incorrectas. Oye, Rosario, Michelle, partamos por el gobierno. ¿Cómo están viendo su desempeño? ¿Cómo proyectan su desempeño en el segundo año de gobierno? En general, cuando en marzo va a cumplir el gobierno del presidente Boric un año. Les hago hincapié en lo del segundo año porque históricamente, desde el retorno a la democracia hasta ahora, los segundos años de cada mandato suelen ser años muy difíciles para los gobiernos y teniendo también en consideración lo que mostró la encuesta CEP que se publicó esta semana, que se tomó entre noviembre y diciembre del año pasado, del año que recién termina, y en donde el presidente Boric aparece con la evaluación más débil desde el año 2006, con una aprobación pasa de 32% en abril a 24%, y con una desaprobación que sube de 49 a 61. Reitero, la desaprobación más débil, la evaluación más débil desde el año 2006 en un primer año de gobierno, porque efectivamente hay mandatarios, por ejemplo, el presidente Piñera en varias oportunidades en la CEP de segundo, tercer, cuarto año marcó menos. Por eso hago el hincapié que es comparando manzanas con manzanas, peras con peras. ¿Cómo ven ustedes esto, Rosario? Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Tarde. Y saludo a toda la gente que nos está viendo y escuchando. A ver, yo desde el punto de vista tratando de ser bien objetiva, yo creo que en el 2022 este gobierno tuvo una disociación con la realidad. ¿Qué es lo que es una disociación con la realidad? Que yo quiero pensar que la realidad es de una manera, pero la realidad es de otra manera. Lo hablo, por ejemplo, un ejemplo típico, los anoréxicos. El anoréxico dice que está gordo, que está lleno de rollo, que no sé qué, pero la gente que lo ve, el espejo, es flaquito y todo. Ya, esto es lo mismo, en política pasa mucho. Que el presidente Boric no ha querido darse cuenta de esta realidad que es muy distinta a lo que él quiere para el país.
¿ya? Y eso lo demuestra la encuesta CEP que recién salía, digamos, en que no le está yendo bien con el sistema que ellos están diciendo. Entonces, yo creo que ha sido muy duro porque él tiene dos almas, el bloque de Aprodignidad y el socialismo democrático. Entonces, está como tironeado por uno y por otro lado. Y por eso creo que ha sido errático, porque de repente ha hecho cosas que van en el sentido correcto, pero después como que retrocede y se manda, por ejemplo, Claro, este indulto. iba bien desde con el tema de la seguridad. Iba mejor, digamos, desde Mejor, el plebiscito, sí, o sea, mejor. y como que se le estaba reconociendo, no sé si la palabra es moderación, pero se le estaba reconociendo madurez política, que estaba, Más realidad. incorporó a la ex concertación. De hecho, en la misma CEP, los dos ministros mejor evaluados, los que están dentro de los 5 mejor evaluados de todo Chile, son dos socialistas, Carolina Toá y Mario Marcel. Iba como avión en ese sentido, ¿cierto? No sé si como avión. No, pero iba bien. O sea, le estábamos, dentro lo esperado, reconociendo. Avioneta, como Oye, avioneta. la semana antepasada le dijo a su gente en un punto de prensa, les dijo, perdimos el plebiscito, no podemos hacer el nuevo proceso como ustedes quieren porque perdimos, somos los derrotados. Claro, y el 30 de diciembre se manda eso. Michelle, ¿cómo estás viendo tú? ¿Cómo proyectas tú que va a caminar el gobierno de Gabriel Boric en el 2023? ¿Qué le va a pasar? ¿Hacia dónde va a ir? A ver, en términos económicos, el 2023 va a ser un año muy difícil, especialmente el primer semestre, la primera mitad. ¿Por qué? Porque finalmente no hay viento de cola, el viento de cola es viento negativo, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo a nivel internacional desde el punto de vista geopolítico está muy complicado, no solo por la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no es cierto? Que tiene todavía precios altos en los alimentos, todavía en la energía, y además el riesgo de que en cualquier momento esto pueda empeorar es muy alto. La probabilidad de que llegue a un final pronto es muy baja. Putin en este momento está entre la espada y la pared y lamentablemente es muy difícil. Yo he escuchado que la proyección es que una guerra que podría durar hasta 4 o 5 años. Así es. Sí. Así es, porque además Putin no puede rendirse. Y lo que él necesita para salir de la guerra es que le cumplan sus objetivos y Ucrania no va a ceder. Y por lo tanto estamos en un proceso que es complicado. Aparte tenemos el problema de Taiwán con China, tenemos el problema de Norcorea con Surcorea, y por lo tanto en el aspecto geopolítico los riesgos están bien candentes. A eso súmale, riesgos geopolíticos en el resto del mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos ni siquiera ha logrado elegir a al presidente de la Cámara. Al presidente de la Cámara, o sea, no está fácil. Oye, el asunto. Y creo que era la primera vez, no sé, en 30, 40 años que los republicanos podían tener esa posición y se la farrearon esta semana. Está complicado. Ese es otro tema. Tal cual. Por lo tanto, desde el punto de vista político está complicado. Desde el punto de vista económico, el Fondo Monetario Internacional en sus últimas proyecciones corrigió a la baja el crecimiento del mundo, no mucho, de 2.9 a 2.7, que no hace gran diferencia, pero fíjate tú que cuando hacen ese cambio, el porcentaje de los países que caen en recesión cambia de 11% a 34%. 3 veces se triplica. 3 veces. Y por lo tanto lo que está mostrando es que este asunto puede ser mucho más complicado de lo que se esperaba en un principio, ciertamente, e incluso, a mi juicio, de lo que se espera ahora. O sea, mi sensación es que el abanico está abierto. Podría ser mucho peor, podría ser algo más suave. Sí, mi sensación, porque aquí claramente puede pasar cualquier cosa. Es que la balanza se está cargando para el lado negativo y no para el lado positivo, porque el mundo desarrollado hace muchos años que no lidiaba con inflación y se ha venido sorprendiendo con esto. ¿Qué significa eso para Chile? Bueno, significa que no hay viento de cola, no podemos confiarnos en lo que está pasando en el mundo, pero además Chile tiene varios problemas. Primero, expectativas. Tiene un problema de que no sabemos qué va a pasar con la Constitución. Ayer se aprobó, ¿no es cierto?, en el Senado este nuevo acuerdo para la reforma, pero la verdad es que sigue abierto. Vamos a hablar del tema constitucional más adelante. Después tenemos una reforma tributaria y una reforma de pensiones que son anti-inversión ambas.
y por lo tanto lo que tenemos es una caída en las perspectivas de inversión para los próximos años que va a pegarle muy fuerte al empleo, y tenemos una inflación alta que además genera un signo de interrogación gigante. Y ese signo de interrogación es: ¿qué va a hacer el gobierno en marzo, cuando nos llegue marzo a todos los chilenos y la gente empiece a pedir bonos? Si el gobierno empieza a generar bonos, se nos escapa la inflación. Vamos a volver sobre el tema económico en un ratito más, pero ya que estamos en el gobierno, ya que la Michelle mencionó las reformas, y pensando siempre en cómo estamos proyectando el 2023, ¿cuáles creen ustedes que van a ser las reformas que el gobierno va a impulsar? ¿Y cuáles creen ustedes que debieran ser las reformas? Eso se explica la diferencia. Tenemos en el Congreso, ¿verdad?, ya instalada la reforma tributaria desde hace un montón de meses, la reforma previsional, la reforma a las pensiones, esta reforma que en el fondo aumenta el 6%, pero pasa todo ese 6% a un fondo, se terminan las FP, etcétera. Y se ha dicho, ¿verdad?, que es muy probable que se mande una reforma a la salud. ¿Cuáles creen ustedes que va a ser? ¿Cómo miran ustedes el gobierno? ¿Con ganas de qué lo ven? Pero ¿cuáles creen ustedes, tú como periodista, observadora de la realidad, tú como economista, que debieran ser las reformas que el gobierno impulse en el 2023, estén o no estén en el programa de gobierno? A ver, Rosario. yo las tengo Rosario clarita. Moreno. Salud y educación. Para mí es lo urgente. En el tema de salud hay más de 3 millones de chilenos en espera. En lista de espera. En lista de espera, tanto para una consulta de especialista, 300.000 para una cirugía, y 68.000 atenciones GES. Eso no puede ser. Esto siempre ha ocurrido, que hay lista de espera, pero con la pandemia aumentó muchísimo. Y por lo tanto hubiera requerido, pienso yo, un plan estratégico especial. Exacto, que no ha estado. No ha estado. Es el problema, que este gobierno no ha reaccionado al tema de la pandemia. Eso por una parte, y además los hospitales públicos tienen menos de un 85% de ocupación de camas. ¿Puedes repetir los datos de las listas de espera? A ver, agosto del 2022. Hasta agosto. Era 1,7 millones de personas esperando una consulta con especialista. Una consulta con especialista. Una consulta. Casi 300... O sea, esas personas no tienen diagnóstico todavía. No, ya. No tienen diagnóstico. ¿Y después? O sea, también pueden ser muchas que están esperando una operación. Casi 300.000 esperan por una cirugía. Chuta, eso ya es más jodido, ¿no? Pero que lo que te digo, o sea, lo que hablábamos, que esperando una consulta de un especialista es gente quizás que la mitad necesita la operación. Entonces, esta cifra está un poco mal entendida, mal entregada. Eso en salud. Y en salud, salud mental, el tema del estallido social, sumado al tema de la pandemia, ha aumentado el suicidio en Chile de 5 a 7 diarios. Qué fuerte la cifra, Sí, muy fuerte. Han aumentado no tengo esa cifra exacta, pero el tema con los psiquiatras, con psicólogos, o sea, los mismos psiquiatras y psicólogos están viendo a psiquiatras y psicólogos por el aumento de trabajo que han tenido que tener. Mucha gente que uno conoce que te dice que pidió una hora para un hijo, para ella misma, donde el psicólogo y psiquiatra tiene horas para 4 o 5 meses más. O sea, eso te muestra que está habiendo una presión en la demanda de atención de salud mental muy fuerte. Claro, entonces este tema de salud, Isabel, si no se ataca, pero con todo, va a producir una explosión en las calles. Lo mismo con la educación, lo mismo con la pobreza. O sea, yo no descarto que haya un estallido nuevamente, porque entonces, no se han solucionado los problemas de la gente, se han empeorado. Estamos conversando con Rosario Moreno, Michelle Lavé, proyectando el año 2023 en este Poder Positivo especial de partida del año. Le hemos preguntado a la Rosario cuáles creen ella que debieran ser los temas en los que el gobierno debiera poner toda su energía en el 2023, y ha dicho salud y educación. Salud por todo lo que ha significado el rebalse de la pandemia, el aumento de las listas de espera para consultas, para cirugía, y la fuerte presión
en una demanda de salud mental, en educación. Bueno, ya vamos a hablar de educación, ya esta semana la verdad es que vimos la vergüenza, porque es una vergüenza que uno, aunque nosotros no somos los responsables de la política educacional, dan ganas de ir a pedirle perdón a esas madres y padres que pasaron 3, 4 días con sus noches en la puerta de los colegios esperando por una matrícula para sus hijos. Este gobierno, la izquierda que nos está gobernando y que ha sido mayoría en el Congreso, que fue mayoría en la Convención Constitucional, que repite a cada rato que la educación es un derecho, lo que ha hecho es arrebatarle ese derecho a miles de familias, 3, 4 días con sus noches, padres y madres haciendo filas. Por lo tanto, esa sí que es una reforma urgente y bastante más simple de lo que se imagina. Una reforma para eliminar el SEA, que es el sistema conocido como tómbola, que obliga a los padres y madres a aceptar lo que un burócrata, lo que una tómbola decide que es donde tiene que ir a estudiar su hijo, que le quitó a las familias la libertad para decidir si su hijo va al liceo de la esquina, al colegio subvencionado de más allá, y que hay un señor en un computador que es el que toma las decisiones. Michelle, las reformas a las que debiera dedicar su energía el gobierno este año, ¿y cuál crees tú, habiendo visto ya la performance durante este año, que va a ser, por dónde van a ir? Sí, mira, aparte de lo que dijo la Rosario, que estoy totalmente de acuerdo, creo que faltó la económica. Una reforma para retomar el crecimiento. Hemos perdido el rumbo en crecimiento, hemos perdido el rumbo en inversión, hemos perdido el rumbo en empleo. El crecimiento al final es empleo. O sea, cuando la gente dice, pero a mí qué me importa el crecimiento genera empleo. Sin crecimiento no hay empleo. Y por lo tanto, para que haya empleo necesitamos crecimiento económico. Sin embargo, este gobierno no va a hacer eso. Y yo se los puedo asegurar y va a dejar que le exploten las bombas en la cara, pero no porque no se dé cuenta, no porque en el fondo no vea la realidad. Yo creo que es porque es su objetivo. Va a seguir va a dar bonos, eso va a ser, va a seguir con su reforma tributaria y además va a decir, para dar los bonos, para ayudar a la gente, vamos a necesitar más plata y va a seguir con su reforma de pensiones. ¿Puedo hacer una pregunta? Espérate, que no sé. Dejémosla porque vamos a ir a una pausa. Estamos en Poder Positivo con la periodista Rosario Moreno, la economista Michelle Lavé, proyectando el 2023. Vamos a una pausa, quédate con nosotros, volvemos en unos minutos. En agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en este Poder Positivo especial para proyectar el 2023 en economía, en política, conversando con Rosario Moreno y con Michelle Lavé. Rosario, tienes la palabra, le ibas a hacer una pregunta a la Michelle, que hizo fuertísimas declaraciones, por cierto, proyectando la performance económica del gobierno. Yo ahí quedé súper preocupada, Michelle, te voy a hacer unas preguntitas también. Yo tengo una duda que, a ver, ¿hasta cuándo un gobierno puede dar bonos? Mi pregunta, en el sentido de, ¿esto puede ser interminable? ¿Puede seguir endeudando al país? ¿O llega un minuto en que el Banco Central o qué institución sea le diga, no, pues señor, no puede seguir dando bonos? ¿Cómo funciona eso? La verdad es que puede seguir dando bonos mientras tenga plata. Y esa plata se la puede conseguir afuera a través de endeudamiento y consiguen con crédito. Con crédito. Puede hacerlo a través de subirte los impuestos, que es lo que quiere hacer este gobierno, ¿no es cierto? Y para muestra, ¿no es cierto?, Argentina. En Argentina todos viven de bonos. Y por eso... El 40% de la población. Y por eso el gobierno tiene, ¿no es cierto?, y ha logrado mantenerse en el poder, porque la forma en que se mantiene en el poder es a través de entregarle a la gente bonos, que la gente se mal acostumbra a no trabajar, y por lo tanto... Nos transforman Pero mira, flojo. yo quiero ser abogada del diablo, o sea, quiero poner un punto, comparto que hay un riesgo de populismo muy fuerte en Chile, y de parecernos a otros países de América Latina. La Michelle está hablando de Argentina. Efectivamente, en Argentina se ha llegado a un nivel tal de deterioro del Estado que el 40% de la economía es en negro, o sea, no factura, no boletea, es por debajo. Yo creo que es mucho más que 40% es lo que indican las cifras oficiales, pero además en torno al 50% de la población vive efectivamente de bonos, y eso lo que ha generado es que la pobreza haya superado el umbral del 50%. Sin embargo, creo que
ese riesgo de populismo no es privativo de la derecha ni privativo de la izquierda. También muchas veces, yo también, que hay muchas personas que creen que durante la pandemia el gobierno de Chile, que tenía un presidente del cual yo fui ministra y que yo admiro y respeto, pero también hay algunas personas que dicen se excedió el gobierno en la entrega de bonos. Otras personas dicen que está bien porque la gente no podía trabajar por las cuarentenas. Entonces, yo quiero, Michelle, que tú me precises tu posición respecto a lo que proyectas sobre el gobierno de Gabriel Boric, a propósito también de una columna que tú escribiste en la semana, en la tercera, que se comentó muchísimo, una muy dura columna que se titula Indultos desde la teoría económica, y en donde planteas básicamente que el gobierno sabe que toma decisiones equivocadas porque quiere perseguir un objetivo. Y eso es bien delicado, por eso es importante que por lo menos en el tema económico conversemos sobre eso. Mira, hasta ahora lo que uno puede observar del gobierno del presidente Boric es que él dice cosas en el sentido correcto. O sea, lo que ha dicho, sus discursos van en el sentido correcto. Hace cosas justamente en el sentido incorrecto. Al final, ¿qué es lo que te dice la teoría económica? La realidad de las cosas está en lo que haces, no en lo que dices. Sí, claro. ¿Ya? Y por lo tanto... Y en todo, en el amor. En todo, exactamente. Sí. Entonces, cuando tú analizas sus acciones, no sus palabras y sus promesas, porque de nada sirven las promesas si no se ejecutan, lo que tú estás viendo es que él no ha cambiado ni medio centímetro, ni medio milímetro de su opción original, que era instaurar en Chile un gobierno... un modelo de sociedad de izquierda. Autoritario de izquierda, ¿ya? Y autoritario, no democrático de izquierda. Y eso, la única forma de que un gobierno de izquierda que genera pobreza, porque generan pobreza, eso lo hemos visto, los gobiernos comunistas, ¿no es cierto?, socialistas acérrimos, lo que terminan generando es una pobreza gigante. Él cree en este paraíso en la tierra, ¿no es cierto?, que sabemos que es el infierno en la tierra. Es cosa de ver cómo escapa la gente de Venezuela, de Nicaragua, de Rusia, de Cuba, ¿no es cierto? Pero resulta que él cree en ese modelo. Y nadie lo va a hacer entrar en razón porque la ideología supera la razón, va mucho más allá que la razón. Y por lo tanto, todo lo que hace es decir las cosas correctas para mantener el barco andando y que no lo vayan a poner una acusación constitucional y lo saquen, porque ahí se le acae su proyecto. Pero tú no ves de repente en él, te lo digo sinceramente, no ves, yo no veo una total convicción en ese camino. Veo muchas señales. Creo que lo del indulto es una señal muy potente, lo que dijo después del plebiscito, cuando dijo no puedes ir más rápido que tu pueblo. De alguna manera nos dijo a los que somos parte del 62% que somos unos estúpidos, que andamos lento, pero que él va más rápido. Uno a veces ve creo que con el indulto lo vimos también, cuando declara de facto la inocencia de un condenado en todas las instancias por el Poder Judicial. Y que fue revisado, además. Que además tenía un indulto ya previo, pero otras veces también uno ve al presidente Boric, o sea, por ejemplo, esta semana cuando nomina al fiscal como candidato a fiscal, no sé, pues, pero igual es una señal. Entonces es una realidad que Gabriel Boric y todo su gobierno da señales a veces contradictorias. Pero da y quita. Rosario, claro. ¿eso cómo lo por ves ejemplo, antes del tema del indulto... como periodista también así medio desconcertante de repente. O sea, lo que dije yo, que él tiene una disociación y que tiene dos almas adentro y que de repente quiere ser socialismo democrático, pero de repente quiere ser aprodignidad. Antes de hacer los indultos, él habló de que iban a perseguir la delincuencia como un perro. ¿Se acuerdan de esa frase? Y también habló que se despertaba y se dormía pensando en cómo solucionar la delincuencia de este país. No, dijo pensando en la delincuencia. Yo creo que fue al revés, pensando en cómo soltar los delincuentes. Lo que pasa es que él no considera que esos indultados son delincuentes, que ese es otro tema del que vamos a hablar. ¿Vienen más indultos también esa otra proyección del 2023? Bueno, el gobierno por ahora dijo que no iban a haber más indultos, pero bueno, todo cambia. Pero ese es el tema. Él, yo creo que quiere avanzar en su ideología de izquierda extremista, pero dando ciertos gajos de pan, de repente, como para decir, ya, no es tan atroz. Entonces, o sea, como una posición estratégica. Exactamente, eso es lo que creo yo. Yo creo que esa es su mirada estratégica de cómo gobernar. Creo que no hay que ser ingenuos, porque ha hecho muchas demostraciones que ha sido así. Es un tema
un patrón que ha ido cumpliendo en estos 10 meses de Porque, por gobierno. ejemplo, yo les puedo contar las experiencias, yo he formado parte de dos gobiernos y hay una experiencia bien interesante, que es que siempre a los gobiernos su mundo, su mundo, digamos, más cercano, su base más fiel, le está exigiendo ser más de derecha o más de izquierda. Entonces, lo que a mí me tocó ver en los dos gobiernos del presidente Piñera, en el primero siendo asesora de la SECPRES y después como ministra, me tocaba ver mucho esa presión y que finalmente el gobierno no cedía a esa presión. Lo que asumía el presidente Piñera y su gobierno era que la gran pega de un gobierno es mantener la estabilidad, tener a Chile arriba, estabilizarse, claro, en fin. Pero lo que uno ve en este gobierno es que a su base electoral le dicen no, por ejemplo, no vamos a ir al retiro, ¿no? Pero en algún minuto, cada 3 no, viene un sí. Exacto. ¿Ah? Eso es lo que te quiero decir. Oye, hay un patrón. Ya, pasemos ahora, vamos a volver sobre la economía, vamos a volver sobre la agenda de delincuencia para el 2023 y educación, pero veamos también un poquitito cómo están viendo ustedes a la oposición en el 2023. Puedo decir la oposición o las oposiciones, porque Jorge Sharp de Valparaíso y Jadwe incluso también es oposición al gobierno. Entonces, lo que nos debiéramos preguntar es, primero, si esta va a ser una oposición que va a ceder a la presión que le están dando desde la derecha más dura, en el sentido de ser más dura, a presentar más acusaciones constitucionales, si va a ser una oposición que se va a terminar pareciendo a la oposición que está en el poder hoy día, que fue despiadada con el gobierno anterior. ¿Cómo lo ven? Y cómo están viendo también las cartas presidenciales, a quienes ven qué deberían hacer durante el 2023, ¿tienen que involucrarse esas cartas presidenciales en el proceso constitucional, por ejemplo, o tienen que quedarse en las posiciones en las que están hoy día, calladitos, trabajando, haciendo su pega, sin decir nada, sin decir si voy a ser, no voy a ser candidato o candidata también, ¿no? A ver, en la mañana yo entrevisté a la Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia y número 1 en la encuesta CEP. Número 1 en todas. Sí, y en todas las demás. Y ella le pregunté un poco de eso y ella decía que en cuanto a las acusaciones presidenciales, acusaciones constitucionales, que se había abusado de ese tema. Pregunté exactamente por que lo deben haber visto la gente acá en la radio, los que escuchan, que no se quiso tampoco referir a la acusación especialmente al presidente o a la ministra de Justicia. Pero lo que sí dijo, y quiero destacar, es que independiente de que un gobierno lo haga muy mal, que uno tenga rabia, todo, la oposición no tiene que caer también en esa rabia, en eso. Eso decía la alcaldesa. Claro, en eso. Entonces, que tenía que ser una oposición que tiene que pensar en el país, tener a Chile como objetivo, bien de Chile. Yo en eso pienso igual. Muchas veces uno se tiene que comer las rabias, muchas veces a uno tiene que aceptar que le digan traidor, porque uno no importa. Uno es el medio. El fin es viva Chile. De acuerdo. Entonces, yo creo que en eso la oposición, ojalá el 2023, esté muy unida y muy unida al centro también. Junto con Demócrata, Amarillo, exacto, algunos de C. Exacto. O sea, yo creo que aquí tiene que haber una oposición de los sensatos, una oposición de viva la democracia y viva la libertad. Oposición de los sensatos, oposición de viva la democracia y viva la libertad, dice Rosario Moreno, que es como debiera plantearse la oposición aunque al gobierno del presidente. Aunque los otros actúen mal. Michelle, ¿cómo estás viendo tú, cómo miras tú a la oposición en este 2023? ¿Hacia dónde debiera caminar? ¿Qué debiera hacer? Y después nos queda pendiente, nos quedaste viendo los presidenciales, Rosario. Sí. Además de Evelyn Matei. Sí. A ver, yo creo que efectivamente la oposición sigue creyendo todavía que el presidente Boric es un demócrata. Y al creer que es un demócrata, sigue creyendo que en el fondo va a respetar la institucionalidad, que en el fondo, ¿no es cierto?, va a seguir los caminos comunes de la democracia, y yo creo que eso es un error. Ojalá esté equivocada, ojalá, pero la verdad es que yo
lo que he logrado observar, y quizás aquí los psiquiatras puedan ayudarnos, ¿no es cierto?, es que él no cambia su posición y cuando cede solo lo hace para poder mantenerse donde está y no retroceder. O sea, Y táctica. es un una retroceso táctica, táctico. es un retroceso táctico y, por ejemplo, el nombramiento del fiscal. O sea, no ha nombrado al fiscal, pero la nominación La de nominación, Valencia. exacto. La nominación Oye, de ¿cómo estará Valencia, la ministra Orellana más con esa nominación? exacto, después de... Sí, va en contra de todo lo que piensa. Exacto, después de que pasó por encima de todos los chilenos con los indultos, no podía mandar un nombre de él, porque sabía que se lo iban a rechazar, que no iba a importar que fuera la tercera vez. Y por lo tanto, un hombre práctico mandó a alguien que no le fueran a rechazar. Y no será también, no lo ves tú también, estoy pensando que adentro del gobierno, que su mundo le advirtió, presidente, aquí, después de los indultos, ha habido mucha presión, usted se equivocó, además cometió un segundo y peor error, que es desafiar a un poder del Estado, en el fondo declarando de facto la inocencia de alguien condenado por ese poder, y no será mejor que usted tiene que demostrar, o sea, en el fondo no es que él mismo lo haya decidido, ni sea un retroceso, sino que hay una advertencia de que él está, en el fondo, tensionando excesivamente este tema. Tensionando Y se dio cuenta, excesivamente, dice, sí, en pero realidad. solo porque podría perder el poder si es acusado constitucionalmente y ganan esa acusación. Pero en el fondo no porque no lo crea. Y esa es la diferencia entre lo que yo creo que ve la oposición Ya. y lo que estoy viendo yo. Yo creo que nunca hay que olvidar que quien está detrás de las acciones del presidente Boric es Telier. El comunismo en el mundo siempre ha sido estratégico con mirada de largo plazo. Si hay algo que uno le puede envidiar es cómo planifican todo. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cómo va a actuar la oposición? Bueno, va a actuar creyendo en un Boric que sigue creyendo que es demócrata y por lo tanto muchas veces va a ceder y no solo eso, nunca va a llegar a los niveles de la otra oposición porque a la derecha y el centro le importa no romper la institucionalidad, cosa que no le importa a ¿Sabe? Yo creo que en este tema de llamar al Poder Judicial, cuando llamó por el tema fiscal, Cuando se filtró el llamado al presidente de la Corte Suprema. Ya, que lo debe haber filtrado la Corte. No, Él. yo creo que ellos están tanteando hasta dónde pueden correr la línea, tensar la cuerda, de pasar a llevar a una otra institución. No nos olvidemos que Allende también lo pasó a llevar. Pero más cerca todavía. Bueno. Pero déjenme terminar. Ellos salió en la prensa, todo, y todo el mundo lo repudió. Pero al mes y tanto hizo esto de nuevo, de hablar en contra del Poder Judicial, de decir que había habido irregularidades. O sea, una persona que hubiese aprendido de que no había que meterse con el Poder Judicial, no habría hecho eso. Entonces creo yo que fue pensado. O sea, aquí no seamos ingenuos, ni que se equivocó, ni que amateur. No, él lo hizo súper pensado, súper estratégicamente, y es así. Oye, pero mira, no hay que irse tan lejos, efectivamente, lo que pasó con el llamado, pero especialmente lo que pasó cuando justificó el indulto. El indulto es una facultad que tiene el presidente, sí, claro. Eso no se lo vamos a negar. Pero que tenga esa facultad no lo exime de explicarle a la ciudadanía por qué la está ejerciendo. No solo eso, justificándola. Ese es un tema, ¿por qué la está ejerciendo? Claro, ¿cuál es el fundamento? Pero el segundo y más grave error que el indulto, que fue un error grueso, muy grueso, es explicar el indulto de Jorge Mateluna, que estaba condenado a 16 años por asalto a mano armada, por dispararle a funcionarios de Carabineros, que es el segundo indulto que recibe, ¿verdad?, en los últimos 20 años, cuando él justifica y dice, yo estoy convencido que es inocente, y en esa frase él lo que hace es que cruza la frontera de su obligación de respetar la separación de poderes. O sea, eso no lo habíamos visto en democracia, nunca habíamos visto, no hay registro de una comunicación pública a la Corte Suprema para llamarle la atención a un presidente de la República desde marzo de 1990 hasta ahora. Pero ni siquiera hay que irse tan lejos con el presidente Allende, que efectivamente esos 3 años estuvieron marcados por ese irrespeto a la separación de poderes. Vámonos al lado
presidente Alberto Fernández. Sí. Esta semana está pidiéndole al Congreso un juicio político contra la Corte Suprema de Argentina a raíz. Están enojados con la Corte Suprema hace años, hace 15 años. La señora acá hace 15 años impulsó una reforma y no le resultó porque no tuvo los votos, pero además hay dos hechos muy fuertes en los últimos tiempos. Uno es la condena de un tribunal a ella, lo conversamos en el Foco Económico otra vez Cortay, por varios de los casos de corrupción, no todos, una condena bien dura, que le inhabilita para actuar en la política el resto de la vida, y después otra, que es una sentencia de hace 2 semanas, en donde obliga al gobierno central a devolverle una plata que le había quitado a la ciudad de Buenos Aires, de unos fondos. Entonces no hay que irse tan lejos en la historia. Vámonos aquí al lado. Alberto Fernández, que no es un presidente marxista, pero es un presidente de izquierda, es una coalición populista, bastante izquierda y populista, lo está haciendo, porque cuando tú estás pidiendo un juicio político contra la Corte Suprema, en el fondo estás desafiando. O sea, puede ser una señal cruzar los límites. ¿Cómo es la relación, cómo ven ustedes la relación del gobierno de Boric con los otros poderes del Estado? Con el Poder Judicial ya lo hemos conversado. ¿Cómo ven la relación con el Poder del Congreso, con el Congreso, Poder Legislativo? ¿Es normal, por ejemplo, que la ministra Uriarte se meta, como se metió hace 2 meses en la elección del presidente de la Cámara de Diputados? No. ¿Está bien eso? No es normal, y yo tampoco lo había visto, reporteando mi vida, no lo había visto. No, es que es llamativo, porque fíjate que no solo cruza los límites en términos de lo que dice, porque uno podría decir, lo que pasa es que él siempre defendió. Primero, nunca ha respetado la Constitución. Él como diputado tampoco podía defender a Mateluni y decir que era inocente. Es lo mismo. Sí, como diputado tampoco. Hasta su abogado defensor, Harasic, salió a decir, sí, es un condenado y es culpable, más allá de lo que yo piense. Exacto. Porque yo soy un respetuoso. Fue increíble, ¿eh? Sí, ya, eso es lo primero. Ya, pero está bien, pero él está en su papel de defensor, sí, ¿cachai? Pero cuando él sale a aclarar, está tratando de salvar el cuello. Él dice, yo respeto lo que dice la Corte Suprema. Su cuello no está en riesgo. Si él fue a pedir un indulto, que es el papel de todo defensor, pedir un indulto. Otra cosa es que el presidente lo haya dado, y dos, que la explicación que haya dado. Lo que pasa es que él es abogado, pues se sabe. Pero sería bueno saber qué relación tuvo ya Deresic en toda esta situación de Mateluna 2.0. Ya, pero ojo, más allá de eso. Bueno, pidió el indulto. Sí. Es el impulsor del indulto. Así es. Pero lo más importante es que el presidente no pide perdón a la Corte Suprema. En ningún momento. Él dice a la Corte Suprema que no se preocupe, que está totalmente de acuerdo con lo que dice. Nunca pide perdón. Lo que en el fondo tú dices en tu columna es que con sus palabras confirma que se equivocó, pero que es una equivocación, entre comillas, táctica, como dices tú. Oye, hablemos un poquitito de nuevo de la CEP. Pero no, nos están diciendo que vamos a una pausa. Estamos conversando con Michelle Lavé y Rosario Morena, proyectando el 2023, cómo viene la economía para Chile, para las familias chilenas, cómo viene la política, el gobierno, la oposición, los presidenciables, el proceso constitucional. Nos vamos a una pausa en Radio Agricultura y volvemos en unos minutos. En Agricultura es Poder Positivo, con Isabel Pla. Volvemos en Poder Positivo conversando sobre cómo viene el 2023 con Michelle Lavé, la economista Michelle Lavé y la periodista Rosario Moreno. Oigan, les quiero plantear un tema que es la prioridad de los chilenos. Voy a revisar algunos de los datos que arrojó también la encuesta CEP, la hemos mencionado varias veces durante este programa, porque es un instrumento importante que se publica 2 veces al año y arroja información muy relevante para analizar lo que está pasando y lo que viene. Primero, 3 cosas importantes que vienen en esa encuesta. 1, la delincuencia encabeza las prioridades de los chilenos. Bastante más atrás viene salud y pensiones. Fíjense ustedes que el 60% de las menciones dice delincuencia, tema más importante. 10 puntos más que en la encuesta de abril del año pasado, y cáchense esta, 18 puntos más que en la encuesta del 2021. Segundo tema, demanda por orden público. 68% de los chilenos cree que es más importante, esto es bien preocupante, que es más importante que haya orden público que las libertades públicas o privadas. Y que tampoco... 27 puntos más que en el 2019. ¿Cómo será el susto que se tiene? Oye, qué miedo, porque Bukele, Salvador, exacto, eso lo dejo ahí nomás. O sea, los salvadoreños están renunciando a sus libertades. Exacto. Y el tercer punto,
crece el respaldo, y esto es bien interesante, al uso de la fuerza legítima, especialmente de carabineros. Por ejemplo, se le pregunta a las personas para controlar grupos violentistas en una marcha, sube de 30% de apoyo en el 2021 controlar grupos violentos con fuerza legítima a 56%. Entonces, primer punto, ¿cómo están viendo ustedes esta agenda hoy día en Chile? Responsabilidad del gobierno. ¿Qué creen que va a hacer el gobierno? ¿Qué debiera hacer el gobierno? Y después vamos a ir a una segunda parte sobre ese mismo tema. Michelle Lavé. Ya lo hizo, indultó a los delincuentes, indultó a un condenado por terrorismo, condenado por segunda vez, indultado, vuelto a condenar por robo al banco, pillado en flagrancia, y por lo tanto, o sea, eso es lo que está haciendo. Más allá de que él diga que va a ser un perro con la delincuencia, yo insisto, sus palabras son súper bonitas, pero no ha hecho nada para detener la delincuencia y no lo va a hacer porque a él le sirve la delincuencia. A tu juicio, este año, con lo que tiene, con las mayorías o minorías que tiene en el Congreso, con una ministra del Interior que encuentro que está años luz de la primera ministra del Interior que tuvo este gobierno, o sea, no es lo mismo Isquia Siches que Carolina Toá. ¿Qué debiera hacer, Michelle? Y luego seguimos con la Rosario. Si fuera un gobierno que piensa en Chile, lo que debería hacer ciertamente es sentarse en serio. Primero, debería reconocer que se equivocó con los indultos, echar pie atrás, devolverlos a la cárcel, si se puede. Y de ahí empezar una agenda real y seria para frenar la delincuencia y la inmigración ilegal. Porque la inmigración ilegal está influyendo en la delincuencia, en el terrorismo y en la educación, porque el gran problema del que tenemos hoy día con las carpas afuera para los puestos en educación tiene que ver con el exceso de demanda de educación, que tiene que ver con la inmigración. Y en ese caso yo lo siento mucho, pero todos los inmigrantes ilegales no deberían tener prioridad en el sistema escolar chileno. Buen punto el que plantea Michelle Lavé. Rosario, ¿cómo estás viendo tú primero la demanda por orden público, la demanda por el ejercicio de la fuerza legítima y cómo debiera abordarlo el gobierno? A ver, yo quiero... El gobierno y el Congreso también. Por cierto, ayer el gobierno y el Congreso se cumplieron también. 10 años del fallecimiento de la pareja Luxinger-Mackay y el presidente nunca ha hecho referencia. Hoy le acaban de dar un beneficio además a uno de los autores. Oye, es una cosa impresionante. O a otro le quieren construir una cárcel especial. Rosario. A ver, yo quiero ir un poco hacia la historia, hacia atrás. Cuando asumió el presidente Salvador Allende, el año 70, una de las primeras medidas que realizó fue indultar a 45 ex-MIR que habían sido tomados presos en la segunda parte del gobierno de Frei. ¿Ya? Y además interesante, no sabía. dejó entrar a muchos inmigrantes de países amigos para ir armando la revolución. El tema es que, ¿cuál es el problema del indulto? El indulto es legal, es la facultad del presidente, pero el indulto siempre ha estado... Todos los presidentes sí, lo voy a decir. Todos han indultado, los países del OCDE en general tienen el indulto, pero muchos de ellos tienen el tema de que es en caso de salud, en caso de humanidad, o sea, no es tiremos a un terrorista y lo sacamos por fuera. Bueno, yo que quiero decir que el año 71, cuando mataron a el ex ministro Pérez Zújovich, lo mató uno de los indultados del presidente Salvador Allende. Eso pasa cuando uno indulta a violentistas, terroristas, etc. Ojalá que no, que el próximo año no tengamos que lamentar que alguno de estas personas que tuvieron el indulto maten a alguien o agredan a alguien, porque son personas que no es un problema de salud, que en realidad está con un cáncer y tiene 85 años y por lesa humanidad para que muera en su departamento y no en la cárcel. Esa es la idea del indulto. La idea del indulto no es hacerlo con terroristas, con violentistas, con delincuentes comunes. No, que tienen 20 y tantos años, tampoco. Entonces, aprendamos de la historia. El asesinato del ex ministro Pérez Zújovich causó conmoción, fue un antes y un después.
Así que ojalá que no vivamos la historia de nuevo. Inquietante lo que está planteando la Rosario. Le planteo a las dos una pregunta y un hito en el 2023 que, no sé, nos gustaría, yo creo, a la mayoría que se cerrara bien, o por lo menos que se pusiera el primer ladrillo para que empezara a cerrarse la brecha constitucional. ¿Cómo están viendo ustedes ese proceso constitucional y cómo proyectan que va a terminar este año en esa materia? Porque el último hito del proceso constitucional va a ser, o sería, el plebiscito salida, que va a ser el 17 de diciembre. Chuta, una semanita, menos de una semanita antes vamos a tener feliz Navidad. Sí. ¿Cómo están viendo ustedes el proceso y cómo creen que se va a cerrar en este 2023, Michelle? Yo creo que el proceso va a seguir adelante. Creo que lamentablemente no hay opción. ¿Y por qué no hay opción? Porque aquí yo creo, sinceramente, no es que esté pesimista, pero lo que yo creo es que va a salir una nueva constitución que no va a ser reconocida por la izquierda extrema. Y van a seguir pidiendo y van a decir siempre que fue escogida y hecha por unos expertos que no fueron escogidos por el pueblo, y por lo tanto, esto es un proceso de no acabar. Creo que da lo mismo lo que hagamos. Yo creo que hay que entender que nunca va a ser reconocida por la extrema izquierda, a menos que sea el mamarracho que tenían redactado, y por lo tanto hay que redactar. Que sería la única constitución que reconocerían, digamos. Que reconocerían, exactamente. Y la constitución del 30%. Exactamente. Del 36, sí. Y por lo tanto, la verdad es que va a haber un proceso, se van a respetar algunos bordes, los otros no se van a respetar, porque eso ya durante el proceso. Durante el proceso, yo creo que hay bordes que no se van a respetar, que los van a pasar por encima, que van a inventar 20.000 excusas para pasárselos por encima. Y el sistema de arbitraje que está definido y todo eso, que sí, que se mantiene. Yo espero que el 63% sea duro y haga respetarlo. Pero, oye, Michelle, ¿y no te ves tú como una de las expertas? Difícil. ¿Y tú, Rosario? No, no es lo mío es el periodismo. Sí. Michelle, yo a ti te vería como una de las expertas porque creo que tienes experiencia, tienes una mirada bien interesante. Mira, yo no tendría problemas, pero yo tengo que mantener a mi familia. Claro. Sí, cada día es un tema también. Está bien, pero no sé, pues yo creo que entre otras mujeres. Pero poco, son 6 meses. Ahora yo quiero que podemos desclasificar que somos mujeres, la corporación de Mujeres con Vocación por la Libertad, que es una corporación que existe desde hace 2 años y formalmente desde hace 6 meses, hizo una propuesta a los partidos de Chile Vamos, a cada uno de los partidos de Chile Vamos, con 11 expertas en distintas áreas, con 11 candidatas expertas en distintas áreas, varias de ellas constitucionalistas, economistas, y ojalá que alguna de ellas que sea considerada, porque creo que serían un muy buen importante aporte. Rosario, ¿cómo estás viendo el proceso constitucional? ¿Se va a cerrar la brecha o no? ¿Qué va a pasar? A ver, yo estoy más positiva que la Michelle. La verdad es que yo creo que es necesaria una nueva constitución. Hay que actualizar muchos temas y me parece bien los sistemas de borde que tiene. O sea, con esos sistemas de borde yo me quedo tranquila. Las 12 bases. Las 12 bases. El problema, yo no sé qué va a pasar en la Cámara de Diputados. En el Senado estuvo bien, pero en la Cámara de Diputados son más desordenados, más de corto plazo esta gente. Entonces, no sé qué va a pasar ahí, pero al final yo creo que hay mayoría de gente sensata, va a haber mayoría de gente sensata, y yo creo que va a salir algo bueno. ¿Cuántos minutos nos quedan, Lucho? Ya, tenemos minutitos para conversar. Ya. Aquí tenemos 2 visiones bien interesantes respecto al proceso constitucional. Yo creo que son complementarias. Creo que son complementarias, porque la Rosario, si bien está más optimista, ¿cierto? Tú estás más optimista. Siempre van a haber peleas. Pero la Michelle lo que ha planteado, sí, es algo que va a estar latente también, que yo creo que es que hay un sector de la extrema izquierda, y permíteme decirte, desde la extrema derecha también, que también va a poner en duda esa nueva constitución. Creo que no nos tenemos que olvidar. Es parte del contexto. Eso va a ser parte del contexto, y nosotros lo que debiéramos, tal vez como democracia, aprender
a mantener la estabilidad del país. Exacto. Con estos siempre. polos que siempre van a estar disconformes y que quizás también le hace bien a un país tener estas voces radicales y desconformes, porque obliga a ese centro social, a ese centro político, pero social fundamentalmente, a defender lo que no se defiende solo, que es la democracia, las libertades, la capacidad de un país de crecer, etcétera. Conversemos un poquito sobre lo que va a pasar en el mundo, cómo afecta a Chile, cómo lo están viendo ustedes. En el mundo tenemos la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, como lo mencionó ya la Michelle respecto a los temas económicos, pero también vamos a tener temas importantes en la política. Por ejemplo, vamos a tener a fin del 2023 probablemente elecciones en España. Sánchez las va a convocar luego. ¿Qué va a pasar ahí? Tenemos una relación comercial, política, histórica con España importante. Tenemos, chiquillas, elecciones presidenciales, afírmense, en Argentina, en Paraguay. Ojo que Paraguay es el polo de crecimiento de América Latina de los últimos 3 o 4 años. Hay muchos chilenos invirtiendo allá. Y también vamos a tener elecciones en Guatemala, que si bien está más lejos, es uno de los países, el país de Centroamérica más grande y también tiene una influencia bastante importante en América. ¿Cómo están viendo eso? Hay elecciones en Checoslovaquia y en varios países de Europa del Este, en donde las derechas llamadas disruptivas también han adquirido una cierta entidad en los últimos años, y ahí hay una tensión muy fuerte entre las derechas democráticas, por así decirlo, más centro-derecha, y estas otras derechas que se autodefinen como aliberales. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama político y económico? Económico, de alguna manera, la Michelle ya lo conversó. Mucha tensión en el mundo. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Quién va a ganar en Argentina, en España? La democracia está en entredicho a nivel mundial. Eso es lo grave. Tú ves la estadística de cómo sube la población que dice que no es la democracia el sistema que más le gusta. Entonces, más allá de si son izquierda o derecha, lo relevante, Isabel, es que exista el Estado de Derecho y que la democracia funcione. Y la democracia la tenemos que cuidar todos, porque el peor enemigo de la democracia es la democracia. Porque la democracia se deja hacer a todos. Y varios de esos todos se meten a tratar de destruir. Claro, en el fondo te va borrando los límites y las fronteras. Por eso, una dictadura es mucho más fácil de mantener cuando ya está estable, porque no dejas que otros piensen distinto, no sé qué. Pero aquí, como hay más libertades, la gente se atreve a atacar más, ¿ya? Entonces yo voy a un tema más filosófico, de filosofía política, que me preocupa mucho, que es cuidemos la democracia en Chile y cuidemos la democracia en el mundo occidental, porque en el mundo oriental no han sido democracia en la mayoría de los países, son otra tipo de gobierno. Entonces, ese es el gran enemigo. Es un riesgo fuerte en el 2023. No solo, a ver, no sé si el 2023, pero de aquí en adelante, más encima con todo el tema de las redes sociales, que son una herramienta para debilitar la democracia deliberativa, y que sigue aumentando esta tecnología y que sigue, imagínate lo que hizo Trump cuando perdió. O sea, él podría haber creado una cosa mucho peor de lo que pasó, y todo fue por Twitter. Sí, que eso porque las instituciones en Estados Unidos funcionaron. Exacto, sí, pero las redes sociales a veces pueden ser peores que las instituciones. Entonces, el tema va para allá, el desafío como chileno, como persona, ¿qué hago yo para ser republicano? No del Partido Republicano, estoy diciendo como republicano, para ayudar que la democracia liberal funcione en mi país, y cada país que se preocupe de que funcione también en su país, porque en algún minuto, a ver, la Edad Media, el feudalismo surgió por algo. El feudalismo no surgió de la nada, surgió de la caída del imperio romano, y que de ahí empezaron o sea, podemos tener un feudalismo el día de mañana 2.0 con una persona que sea como el tutor, que sea el señor, claro, y tú le entregas tus libertades, exacto, y tu poder de decisión. Y con un sector, lo que están queriendo hacer los mapuches.
O sea, ellos están queriendo hacer su pequeño reino. No te veamos pelota, Lucho, vamos a seguir con el programa. Bueno, lo que está pasando en Salvador, por ejemplo, con un presidente que tiene mucha aprobación, el presidente Bukele. Claro, entonces yo lo que quiero decir es que a veces nos preocupamos de cosas pequeñas, nimias, del corto plazo, y no estamos mirando el todo. El todo es, cuidemos la democracia liberal de Occidente. Michelle, ¿cómo estás viendo lo que está pasando en el mundo? Tenemos elecciones en Argentina, en España. ¿Cómo estás viendo lo que plantea también la Rosario respecto al debilitamiento de la democracia, de las democracias occidentales? Yo creo que ha habido todo un proceso de debilitamiento, pero creo que el péndulo ya pasó por la peor parte. Creo que estamos en proceso de vuelta. Y en España principalmente ya hemos visto cómo los sectores que defienden la libertad han empezado a posicionarse y han empezado a tomar un rol. De alguna manera, siempre los sectores que defienden la libertad se han caracterizado por guardar silencio ante los ataques, ¿no es cierto?, constantes a la cultura, que hace los sectores más de izquierda y menos liberales, pero llega un momento en que tienen que reaccionan con todo, vuelve el péndulo a su situación más normal, y creo que estamos en ese proceso, lo cual no significa que no vayan a haber democracias que entren en riesgo en este proceso. Ojalá sea como tú dices, pues, Michelle. Ojalá, no. Acá estás más optimista que yo en esto. Yo quedé debiendo un dato que me pasó Lucho Fraile, que es el operador, nuestro controlador, el programa pasado, que era la recomendación de un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias?, de dos autores, Levinsky y Ziblatt, uno de los libros más vendidos en el último año, junto con el libro de Anne Applebaum, que es El ocaso de las democracias, y que plantea justamente a lo que se está refiriendo la Rosario y la Michelle respecto del debilitamiento que tenemos en las democracias. Un último minuto para la Rosario y para la Michelle, ¿cómo están viendo el 2023? Rosario. Yo decidí partirlo bien, fue una decisión. Yo a la gente que nos esté oyendo, hay que tener actitud, porque yo estaba muy depresiva el año pasado por todo lo que está pasando a mi Chile. Así que el llamado a eso, en qué podemos aportar cada uno, en tener una actitud más positiva y de aportar con el país. Muy bien. Hay que votar, hay que informarse, primero informarse, después votar, alegar cuando un político hace algo mal, o sea, y hacer marchas, si es necesario hacer marchas, pacíficas obviamente. O sea, yo creo que en general la centro derecha y el centro son más quedados, no son más furiosos, más pasivos. Bien quedados. Y bien quedados, sí, y no, tienen que ver hasta el terrorista arriba de su cama para reaccionar, y no, hay que reaccionar antes. Así que si hay que hacer marcha, se hacen marcha, pero hay que hacer valer las libertades y los derechos de las personas, que la primera es circular libremente por su país, que está en la Constitución, y hoy día no lo podemos hacer por la violencia, por el terrorismo, etc. Muy bien, Rosario. Último minuto, Michelle. Sí, yo creo que efectivamente es el momento de la sociedad civil. Es el momento de que nosotros los chilenos que creemos en la libertad nos paremos y digamos basta de delincuencia, basta de terrorismo, este país es nuestro y nosotros lo vamos a defender. Si es que el gobierno no es capaz de hacerlo, nos vamos a parar aquí a hacer valer nuestros derechos. Creo que es el momento, tal como fuimos capaces de defender un sistema que defendía la libertad de emprender, la libertad de tomar decisiones, la libertad de educación de nuestros hijos. Es el momento de salir a defender el resto de los conceptos que nos han caracterizado como país y que nos permitieron progresar años atrás. Muy bien, muchas gracias, Rosario y Michelle. Ha sido un honor compartir este programa con ustedes. Ojalá lo repitamos. Que lo podamos repetir por lo menos una vez al mes. Muchas gracias, Lucho, también. Y para ustedes, que tengan un muy feliz domingo, que descansen, estén donde estén. Felicidades a quienes ya están de vacaciones, se han podido salir de vacaciones. Y a todos, un abrazo grande, y que verdad, durante el resto de este día de descanso se preparen y renueven energías para que tengan una gran semana. Un abrazo y nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo en Poder Positivo. En Agricultura fue Poder Positivo con Isabel Pla. Producción Doris Mora.